Debemos agradecer a nuestros benefactores la tregua ante esta fuerza irresistible. Le han dado a un interruptor y han exorcizado nuestros demonios. Nos han dado la fortaleza que no hubiéramos conseguido jamás para vencer esta obsesión. Nos han dado un propósito, nos han orientado hacia las estrellas. Cuando hablamos de Imperio Combine podemos referirnos a varias cosas: dominación, autoridad, miedo, benefactor, influencia y entre muchos otros conceptos. La primera aparición de los Combines, o también llamada Alianza, fue en el videojuego Half-Life 2, uno de mis videojuegos favoritos a decir verdad. Pero al tocar el tema de la alianza no solo se basa en controlar y combinar, aparte de eso hay un trasfondo interesante en cuanto a ideología gubernamental se refiere, y eso es algo de lo que les quiero hablar en esta ocasión. Cuando pensamos en las ideologías políticas que pueden tener relación con la forma de gobernar del Imperio Combine, las más notorias pueden ser la comunista y fascista. Al menos esas son las que se me vienen a mí a la mente. Claro está, toda la ideología no tiene completa relación, sino que hay ciertos aspectos que hacen pensar que Valve tomó como referencia estos aspectos para poder así darle vida a lo que es la alianza como tal. Primero debemos explicar los conceptos de estos. Lo que es el Partido Político Comunista se puede dar de la siguiente manera. Un partido comunista es dada a la crítica a la socialdemocracia y su diversidad de opiniones y facciones, está a la idea de que el partido debe ser una organización cohesionada y disciplinada, compuesto por personas dedicadas a la militancia revolucionaria que guían el proceso político hacia el socialismo. Por otro lado, a la hora de hablar sobre el fascismo, nos damos cuenta que hay más similitudes en este, como puede ser en cuanto a la máxima autoridad, pero ya luego tocaré más a fondo estas similitudes. En sí, la definición exacta acerca de esta ideología no está del todo clara. La mayoría de académicos coinciden en que un régimen fascista es, por encima de todo, una forma de gobierno autoritaria. El autoritarismo es, en el fascismo, tan solo una de sus características, de forma que la mayoría de académicos afirman que son necesarios más rasgos identificativos para poder definir un régimen autoritario como fascista. Sin embargo, estas definiciones de la ideología pueden ser suficientes para relacionar la forma de gobernar de la alianza con una fascista. El fascismo es una ideología y un movimiento político que surgió en Italia en 1919, recién acabada la Gran Guerra, y que alcanzó el poder en ese país en 1922 y lo mantuvo hasta 1944. Un dato curioso es que los acontecimientos de Half-Life 2 se dan en algún lugar de Europa Oriental. Pero básicamente, el fascismo es un movimiento político y un tipo de régimen político de carácter totalitario, autoritario, antiliberal, antimarxista y antidemocrático. Benito Mussolini fue el que llevó al poder al Partido Nacional Fascista y posteriormente al Partido Fascista Republicano y estableció un régimen totalitario durante el período conocido como fascismo italiano. Fue el que firmó una entrada en la Enciclopedia Italiana en 1932 titulada La doctrina del fascismo. Suele citarse a ese texto para explicar las diferentes definiciones de esta ideología. En este caso tomaremos algunas para explicar las similitudes que hay con la alianza. En uno de los textos dice: la concepción fascista del Estado es totalmente incluyente. Fuera del mismo no puede existir ningún valor humano o espiritual, mucho menos tener valor. Comprendido esto, el fascismo es totalitario, y el Estado fascista y la unidad que incluye todos los valores, interpreta, desarrolla y potencia toda la vida de un pueblo. Otro que podemos mencionar es: el fascismo es una concepción religiosa en la que un hombre es visto bajo la perspectiva de su relación inmanente con una ley superior y con una voluntad objetiva que trasciende al individuo particular y le eleva a la pertenencia consciente a una sociedad espiritual. Cualquiera que no haya visto en las políticas religiosas del régimen fascista nada más que mero oportunismo, no ha entendido que el fascismo, aparte de ser un sistema de gobierno, es también, y sobre todo, un sistema de pensamiento. Bueno, ya dejando esta ideología detrás, ahora sí podemos pasar a lo que son las similitudes. Una que podemos retratar es que en la definición del comunismo nos habla de la idea de que el partido debe ser una organización cohesionada y disciplinada, compuesto por personas dedicadas a la militancia revolucionaria. ¿En qué podemos comparar esto? Uno de los factores que la alianza toma en cuenta es la disciplina y completa obediencia hacia las órdenes de sus superiores, amenazándolos con castigarlos si no cumplen con toda orden dada.
A su vez, los Combine aceptan nuevos voluntarios para que sean soldados de su imperio, dándoles beneficios de poder y fuerza que a los humanos no se les daría. Otra similitud que podemos encontrar es la completa autoridad que los benefactores tienen sobre la humanidad. Un ejemplo puede ser que a través de un campo de supresión que mediante la prohibición de determinadas cadenas de proteínas importantes para el desarrollo embrionario, se impida la reproducción humana, ocasionando así una completa extinción de la raza. El administrador, Wallace Brin, afirma que el campo se desactivará una vez que los seres humanos demuestren que ya no lo necesitan. En otras palabras, jamás se desactivará. Os puedo asegurar que el campo de supresión se desactivará el día en que sepamos controlarnos, cuando podamos demostrar que ya no lo necesitamos. En uno de los textos mencionados de Mussolini trata que la concepción fascista del Estado es totalmente incluyente. Fuera del mismo no puede existir ningún valor humano o espiritual, mucho menos tener valor. Comprendido esto, el fascismo es completamente totalitario. Como ya mencioné, la alianza es completamente totalitaria, llevando su régimen a un punto esclavizador, careciendo totalmente, o la gran parte de algún tipo de valor humano, ya sean sentimientos de arrepentimiento, felicidad, enojo, entre otros. Sirviendo netamente a toda orden establecida sin ningún paso a la duda u objeción. Por eso, cuando Mussolini menciona que el fascismo, aparte de ser un sistema de gobierno, es también, y sobre todo, un sistema de pensamiento, se puede relacionar al proceso Combine. ¿A qué me refiero? Me refiero al proceso de evolución, control y combinación. Ciertas características del fascismo se pueden aplicar a la forma de gobernar de la alianza, siendo esta la combinación su principal arma. En el juego, se conoce algo llamado la vigilancia, o el Overwatch en inglés. Estos son humanos que han sido sometidos a algún proceso de modificación cyborg. Aquellos que se pueden encontrar durante el juego son Protección Civil, que es como la policía que patrulla las ciudades, monitoriza las vías aéreas públicas y conduce redadas aleatorias con la finalidad de patrullar y doctrinar a algún ciudadano que ande rondando en sitios de los cuales no debe. También están los soldados de la vigilancia, que son la unidad militar principal de la alianza en la Tierra. Estos soldados patrullan y ejecutan la ley de la alianza fuera de los límites de las ciudades. Existe la élite de la vigilancia. Estos han sufrido extensas modificaciones y pueden verse protegiendo la ciudadela y, ocasionalmente, liderando brigadas de soldados corrientes. Pero por último, está la más perturbadora y demuestra los límites que son capaces de sobrepasar los Combine para poder expandir más su imperio. Los acechadores. Estos son esclavos cyborg mutilados que son formados a partir de ciudadanos disidentes, llamados anticiudadanos por la alianza, y rebeldes capturados. Si estás en el lugar menos indicado, en el momento menos oportuno, la alianza es capaz de llevarte y convertirte en un esclavo netamente para obedecer sus órdenes. Son apenas reconocibles como humanos, han sufrido intervenciones quirúrgicas drásticas e implantaciones sintéticas, dándoles así una apariencia demacrada con mutilaciones, una apariencia con toda carencia de humanidad, y un completo vacío de pensamiento y dominio propio, volviéndolos así en esclavos perfectos para el Imperio Combine. La ideología fascista se basa por completo en el pensamiento de dominación total, todo rastro de autoridad hacia un pueblo y carencia de democracia y libre expresión. Aunque es verdad que los Combine no tienen un sistema político establecido, sí podemos notar ciertas influencias de ideologías políticas de dominación y autoridad. Solo que en este caso por su tecnología, llevan la autoridad gubernamental a niveles extremos, llegando al punto de implantar partes sintéticas en ciudadanos voluntarios o en su mayoría, personas inocentes que buscaban la libertad en un sitio donde cada día que pasa, parece esfumarse todo rasgo de esperanza. Parafraseando un poco a Maquiavelo, decía que la política no tiene relación con la moral puesto que los hombres son egoístas y codiciosos, la política tiene que consistir en el actuar con la fuerza. La alianza es un imperio, buscan expandir su territorio, a su vez que exprimir los recursos de los planetas que invaden, haciendo que esto los vuelva un imperio sin moral, solo en la búsqueda de dominar, controlar y combinar.